Diego descubre el misterio y Bebucer. El señor Fernández no se volvió a asomar hasta que, mucho rato después, llegó un carabinero. Venía pedaleando con energía su bicicleta y se dirigió hacia los dormitorios. Minutos más tarde, el señor Fernández llamó a Diego y unos metros tras de él fueron Cosima y Pablo, quienes se sentaron disimuladamente en un extremo del cuarto, en tanto que Diego, el señor Fernández y el comisario, que tomaba nota con dedicación, se agruparon en el centro de la habitación, sentados en tiesas, sillas de palo. El señor Fernández giró su cabeza hacia el rincón y les dijo: quiero que me prometan que no repetirán nada de lo que escuchen aquí, si no son capaces de controlar su lengua. Más vale que salgan inmediatamente. Prometido, exclamaron Cosima. Pablo, quiero que usted, joven, me cuente todo lo que sabe, dijo el comisario seriamente a Diego, sin soltar el lápiz, inclinado sobre su libreta que llenaba rápidamente con su letra redonda y arrastrada, como una cadena de caracoles. Todo comenzó cuando Lola contó la historia del arriero. Esa noche yo escuché una voz que decía ven, ven, al igual que en el relato. Parecía una voz de hombre imitando la voz de una mujer, pero también podía ser la inversa, es decir, la voz de una mujer o de un niño, simulando lo contrario. Supongo que pretendía que varios la oyéramos, pero la mayoría estaba tan cansada que solo yo la escuché, y al día siguiente apareció una manta colgando, también como en el relato. Seguramente era una de las mantas de la bodega, pero surtió efecto, y todos sentimos que tal vez se estaban cumpliendo las historias que se contaban de noche. En la segunda noche, Cristóbal contó el relato de los niños que se volvieron árboles en el bosque, y al día siguiente él desapareció por un rato del paseo a caballo. Cierto es que al momento supimos por qué fue, pero alcanzamos a sentir que algo estaba pasando, y al mismo tiempo aparecieron los retratos del futuro de la historia de Cosima, y nos convencimos de que había un bromista en el grupo. Y también tratamos de hacer pensar lo mismo a los demás, porque algunos estaban asustados y creían que era una especie de maldición. A esas alturas, el comisario, que había dejado de tomar nota desde las primeras palabras, dijo: al grano, por favor, ese es el grano. Había alguien haciendo creer a la gente que las historias que se contaban por las noches eran verdaderas y se cumplían. Yo me di cuenta de inmediato que no era un bromista, porque a los bromistas les gusta que los descubran pronto para burlarse de los demás. No se esconden por mucho tiempo. Pensé que la persona que hacía esto tenía una intención. Y eso es lo que más me costó descubrir. ¿Para qué quería asustarnos? ¿Para qué intervinieron Cosima? Y Pablo desde el rincón. Cuando Martín contó la historia de la sepulturera y al día siguiente apareció el animita con la cruz de la iglesia, supe que esa era la razón. Robarse la lujosa cruz del altar, que seguramente es mucho más valiosa de lo que nosotros sospechamos. Efectivamente, acotó el comisario, nos acabamos de enterar que esa cruz tiene su historia desde el siglo XVI, tallada por un gran artista del Renacimiento, con gemas muy valiosas, y que fue traída a América en los primeros viajes. Al parecer pertenecía al virreinato del Perú y adornaba el altar mayor de la catedral, hasta que un soldado se apropió de ella y buscó una humilde iglesia para esconderla, pero para su desgracia murió repentinamente, y nadie supo dónde estaba hasta ahora. Y en este pueblo han tenido por años y años una valiosísima pieza artística sin ni siquiera saberlo, y la han guardado en una iglesia sin llave. Es sorprendente, dijo Cosima, y luego prosiguió: en realidad no, entiendo mucho de lo que está pasando. ¿Se robaron la cruz del altar? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y por qué le preguntan a Diego? Calma, intervino el señor Fernández, para eso estamos aquí, y si no eres capaz de guardar silencio, ya estoy muda. Bromista estaba fabricando un ambiente, para que todo lo que sucediera relacionado con las historias disimulara lo único importante que iba a suceder en realidad, el robo de la cruz. Pero como Martín la devolvió cuando apareció en la nimita, y desde entonces el padre la guarda con llave, al bromista ladrón se le fue al agua azul. Perdón, me quedo callada de inmediato, no he dicho nada. Diego explicó que el ladrón debía mantener la rutina de hacer aparecer como verdaderas las historias, pero tuvo problemas la noche siguiente cuando Miguel contó la historia del asesino y el incendio de la casa. Entonces Diego debió improvisar una historia que fuera fácil de simular, para que intentara representarla, y ellos pudieran sorprenderlo. En la noche, cuando estuvieron encerrados en la bodega, él supo que su teoría era cierta y que había que hacer algo al respecto para que el pueblo
no perdiera el objeto más valioso que tenía sin darse cuenta de ello. Pero los acontecimientos del día no me dieron tiempo de reaccionar. Hasta ahora, aclaró. ¿Alguien se robó la cruz o no?, preguntó con impaciencia Cosima. Una cosa era el respetuoso silencio cuando otros hablaban, y otra muy distinta que pretendieran dejarla callada mientras parloteaban sin aclarar nunca lo esencial. Claro que sí, dijo el señor Fernández, y si Diego no nos advierte, tal vez nunca la habríamos recuperado, y nunca se habría encontrado al culpable. ¿Quién era el ladrón? Si fueran tan amables de decírmelo antes de que explote, dijo educada y calmadamente Cosima. A su lado, Pablo respiraba aliviado porque era la niña quien formulaba las mismas preguntas, que a él también lo tenían a punto de reventar, de curiosidad. Martín, dijo Diego. ¿Él? Imposible. Él no puede ser ladrón, es demasiado simpático, sabe todo, le fascina la historia de Chile. Los profesores nunca son ladrones. No puede ser. Yo creo que Cosima tuvo que detenerse al sentir el peso de la mirada furibunda del señor Fernández. Justamente fue su entusiasmo por la historia lo que me hizo descubrirlo. Porque sí, la cruz era el objetivo. ¿Quién podía conocer su valor, aparte de alguien que ha pasado los últimos años investigando en bibliotecas? No es por ofenderlo, señor Fernández, pero también podría haber sido cualquiera de los otros monitores, dijo Cosima. Por un momento lo pensé, aclaró Diego, pero no tenía lógica. Ellos han venido varias veces y han tenido cientos de oportunidades. Martín era el único nuevo. Se había ofrecido para esta actividad, era obvio. Continuó explicando cómo, al enterarse de la enfermedad de Martín, supo que él en realidad estaba huyendo con la valiosa pieza, de modo que si se llegaba a descubrir el robo, él ya estaría lejos. ¿Sabes cómo la robó?, preguntó el comisario. Claro. La tomó de la iglesia por la noche y la puso sobre la animita. Al día siguiente fue a devolverla para alejar cualquier futura sospecha de él, y en cambio le dio al padre una réplica de la auténtica cruz. La traía desde Santiago, seguramente la encargó a algún artesano basándose en los dibujos que encontró en los archivos de la biblioteca, y aprovechando que el padre está muy anciano y casi ciego y no sabría distinguir, le entregó la falsa, para que la guardara bajo llave y no siguiera a la vista de los demás. Qué manera tan enredada de hacer las cosas, comentó Pablo, a quien le gustaban los procedimientos directos y rápidos. ¿Por qué no fue a la iglesia e hizo el cambio de una vez sin armar tanto lío? Yo creo que esa era su intención al principio, pero seguramente pensó que si alguien descubría el engaño, revisarían el campamento y lo sorprenderían. Además, con esta farsa, éramos muchos los sospechosos, y consiguió también que el padre guardara la cruz y por lo tanto ya no estuviera a la vista de los demás que podían darse cuenta del engaño. Podrían haber pasado meses y tal vez años antes de que descubrieran el cambio de la auténtica por una falsa. Entonces no debería haberse ido fingiéndose enfermo, reflexionó Cosima. O tal vez se asustó porque pensó que lo habíamos visto en la noche. Da lo mismo, porque mi primo ya había descubierto su plan, dijo con orgullo Pablo. El señor Fernández les habló seriamente. Insisto en lo que les dije anteriormente. No quiero que los demás niños y niñas sepan esta historia. Algunos pueden asustarse y tampoco deseo que pierdan la confianza en sus monitores. Esta noche llegará Paula, que es una historiadora con mucha experiencia en la montaña, y no sería conveniente que la reciban con aprensión. ¿Está claro? Los niños asintieron. Pablo y Cosima debieron volver con su grupo, en tanto que Diego permaneció un rato más con el comisario y el señor Fernández. Cosima dijo algo taimada. Está bien que él haya resuelto este caso, pero creo que debió decirnos antes lo que sospechaba. Traducir en palabras todos y cada uno de sus pensamientos, y no tenernos haciendo el ridículo pensando disparates. Yo estaba convencida de que Ismael era el bromista, y además creía que el bromista era eso, un bromista. La niña se desvió hasta la cocina y salió rápidamente, sin dar ninguna explicación. Cuando Diego regresó al grupo, Cosima le preguntó: «Tú, que todo lo adivinas, ¿sabes por qué? ¿Ismael anda tan enfurruñado?» Diego se cruzó de brazos, meditó por unos instantes y dijo: «No tengo idea. ¿Será porque no le gusta cocinar? ¿O porque se quiere ir del pueblo? Sí, lo más probable es que quiera marcharse lejos. Y como no puede,
Se pone de mal humor. Frío, frío, rió Cosima. Está irritado, porque su novia se enojó con él y ya no quiere verlo. ¿Penas de amor? Eso es lo que le pasa. Nunca lo hubiera imaginado, dijo Diego con sorpresa. Así es, sonrió Cosima con satisfacción. Y le gusta cocinar. Quiere llegar a ser chef, pero ese no es el tema. Ahora, la parte interesante es esta. La señora María me contó la causa del enojo, y yo tengo un excelente plan para que él aplique con su novia y ella vuelva a caer rendida a sus pies. A ver qué opinan. Y mientras ella hablaba y hablaba, Diego sonreía para sus adentros. Era evidente que Ismael sufría una pena de amor y él se había percatado desde el principio, pero Cosima estaba tan contenta creyendo que había sido la primera en saberlo, que no sería él quien le arruinara este buen momento. A las mujeres esto de hacer planes románticos es algo que les fascina. Susurró a su oído Pablo. Diego asintió y ambos sonrieron. Regresando a casa, las 2 semanas pasaron volando. La mañana en que desmontaron las carpas y rellenaron sus mochilas con la ropa sucia, y de Rosa hubo varios lamentos y quejidos. No nos queremos volver. La montaña es perfecta, quiero quedarme a vivir aquí. Todavía nos faltan más actividades por realizar. ¿Qué vamos a hacer en el smog de la ciudad si nuestros pulmones se acostumbraron al aire puro? Y para colmo, a clases. Ay, Cristóbal, con su mochila herméticamente cerrada y colgando en su espalda desde hacía un buen rato, exclamó: Vamos de vuelta a la civilización. Mis pequeños, indefensos y maltratados músculos están entumecidos. Nunca habían sido sometidos a tanta presión. Por fin podré desplomarme sobre una silla giratoria y escribir enérgicamente sobre el teclado de mi pobre y olvidado computador, que debe estar echándome de menos tanto como yo a él. Sin embargo, su discurso había perdido fuerza. Se veía rozagante, más delgado y más fuerte. En los últimos días había cabalgado con los demás y lograba escalar casi tanto como el resto. En los 2 autobuses viajaron niñas y niños mezclados en los grupos de amigos que se habían formado. Unos y otros intercambiaban papeles con sus direcciones y teléfonos y se comprometían a regresar durante el verano. Cosima y Diego anotaron sus respectivas direcciones. Somos vecinos, vivimos en la misma calle, exclamó sorprendida la niña. Mira, mi número es 13.120 y el tuyo 13.670. Eso es como 5 o 6 cuadras de distancia. ¿Cuál es tu casa? A lo mejor la miro todos los días sin tener idea que es la tuya. Yo vivo en un departamento. Creo que es el único edificio que hay en toda la calle. Así es que debes haberlo visto. Es una calle bastante larga, pero creo que sí que sé cuál es. Lo que pasa es que a mí no me dejan salir sola. Siempre tengo que ir en automóvil. Si hiciera el trayecto caminando, me fijaría más. ¿Nunca andas en bus? Intervino con sorpresa Pablo. Jamás de los jamases. Mis papás se demoraron como 1000 años en tenerme, y además no tengo hermanos. Creen que soy algo así como un jarrón de cristal. Concentran todos sus instintos paternales en sobreprotegerme. Lo único bueno es que, como les da miedo que vaya a otras casas, me dejan invitar a quienes quiera cuantas veces quiera. Al menos te permitieron venir al campamento, dijo Pablo. Por suerte. Pero ¿sabes tú cuántas averiguaciones hicieron, los miles de papeles y fotografías que pidieron, y la alaraca que debí organizar? Fueron semanas de esfuerzo sostenido. Tuve suerte porque ellos se iban a un viaje muy importante con un grupo de gente antipática que no aceptaba niños. Si no, es seguro que me habrían llevado. Son así, aprensivos. Eso es porque te quieren, afirmó Diego. Supongo. Al descender, hubo una larga sesión de abrazos, tanto a los familiares que los iban a buscar como a los compañeros de campamento y a los monitores. La mamá de Diego estaba en el andén y estrujó a su hijo. Ella tenía que trabajar para mantener a la familia, y eran muchas las oportunidades en que no podía acompañar a su hijo y debía pedirle a su hermana que se hiciera cargo de él, integrándolo a las actividades de sus primos. Por fortuna esa tarde había podido recoger a los niños. Ya, suficiente, dijo Diego zafándose del abrazo para recoger los anteojos que se le habían caído, sonrojándose ligeramente ante su amiga. Cosima saludó a un hombre que la esperaba y dijo: Ya me voy. Él es Gonzalo, nuestro chofer. ¿Por qué no vienes con nosotros? Saltó Diego. Vivimos al lado, y si quieres nos
acompañas a la casa de Pablo para que conozcas a sus hermanos, a sus papás y a nuestra abuela. Qué buena idea. Así, Gonzalo, se puede. Ir a su casa más temprano, y nosotros conversaremos un rato más. Sin embargo, el chofer tenía estrictas instrucciones de llevar a Cosima hasta su casa y no podía delegar su tarea en otra persona, especialmente por estar de viaje sus padres. Se despidieron efusivamente y la niña solo se fue después de que Diego y Pablo le prometieron formalmente varias veces llamarla y organizar un encuentro. El departamento de Diego quedaba en la ruta hacia la casa de Pablo. Al pasar por su calle, le pidieron a la mamá que avanzara despacio para conocer la casa de su amiga. Ese es el número, exclamó Diego. Cosima vive en la casa grande, donde nunca se ve a nadie. Imposible ver a alguien a través de esos muros y árboles añosos, dijo la mamá. Tienen cancha de tenis. Mi máxima envidia, suspiró Pablo. Cuando vengamos a verla, podrás frontonear hasta que se te acalambre el brazo. En la casa de Pablo los esperaban impacientes, puesta la mesa para tomarte con los más exquisitos pasteles y panecillos. Mi hermanito, mi primo, los abrazó. Sarita, están más altos y con la piel curtida como arrieros. Después les voy a poner crema y lociones, comentó la abuela. Ni lo sueñes, exclamaron. ¿Qué tal estuvo la inhóspita vida cordillerana? Preguntó Antonia. Porque sí, quieren oír acerca de las mejores vacaciones. En el mejor lugar del mundo. Pregúntenme a mí y me limitaré a describirles las 2 últimas semanas de mi vida. Fueron perfectas, el cielo, el paraíso, las 7 maravillas del mundo. Todo está en el sur de Chile. Los niños se atragantaban comiendo, hablando a la vez, y entre tanta algarabía se escuchó la voz de la abuela diciendo: para el próximo paseo que se organice, sea cuando sea, y sea como sea, Sarita y yo estaremos incluidas. Que quede claro, efectivamente, aseguró la niña. El perro Salomón dio un gran ladrido de aprobación, y ella agregó, acariciándolo: tú también estás incluido, porque sabrán ustedes que cualquier cosa que hayan hecho, yo la hice hace años y puedo repetirla cuando se me ocurra. Pablo y Diego se miraron e imaginaron a la abuela asomándose a la ladera de la montaña, con sus altos tacones, su cartera colgando del brazo arrimada a su cintura y a su peinado, inalterable remecido por el viento. Sonrieron y dijeron: claro que sí.